Solo queda concluir estos premios a la empresa familiar Aragón 2024, así que cedemos ya la palabra al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que pondrá el punto final a este acto. Muy buenas tardes, querida Justicia de Aragón, querida vicepresidenta, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar, presidente de CEO Aragón, presidenta de CEPIME, de la Cámara de Comercio, directores generales múltiples del Gobierno de Aragón, que no voy a nombrar, pero sí que me gustaría que los identificarais para que vierais el compromiso de este Gobierno con un acto como este. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias, por supuesto, a la Asociación de la Empresa Familiar por invitarnos a asistir a estos terceros premios. Asociación de la Empresa Familiar que lleva desde el año 1996 representando a un sector importantísimo para la economía aragonesa. Siempre la empresa familiar forma parte importante de las comunidades autónomas en España, pero es verdad que Aragón se caracteriza por tener un peso especialmente fuerte en la empresa familiar y ese lo representa de una forma excepcional la Asociación de Empresas Familiares. Gracias también y sobre todo enhorabuena al IAF. Luego entraré en más detalle en eso, pero el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que tiene una vida anterior, es expresidente de la Asociación de Empresa Familiar. Y eso es muy importante, porque para que los problemas de la Asociación de Empresa Familiar se entiendan, hay que haberlos vivido. Y quien en el Gobierno de Aragón se encarga fundamentalmente de relacionarse con las empresas familiares es el Instituto Aragonés de Fomento, y yo estoy convencido de que Daniel Rey, por eso y por lo que vale, va a hacer una magnífica labor. Pero lo que decía es enhorabuena al Instituto Aragonés de Fomento por este trabajo, al Instituto de la Empresa Familiar, a la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, que han tenido la difícil labor, y a todo su jurado, de elegir entre los más de 40 nominados, las 40 candidaturas que se han presentado, 22 de ellas a grandes empresas y 21 a pequeñas empresas. Enhorabuena a todos los que han participado, pero por supuesto enhorabuena especialmente a los dos premiados. Voy a ser breve, porque a estas horas ya, pero sí que me vais a dejar que empiece dándole la enhorabuena a Martín Martín, a sus 40 años, Antonio de la Concepción. Me vais a dejar que aquí, en confianza, al margen de todo lo que se ha dicho, yo os diga algún pequeño secreto, y es que yo soy fan de Martín Martín. Yo soy fan de Martín Martín por tres razones. Una muy importante. Y es que había que ver la cara de Antonio cuando hablaba a Laura y cómo se le caía la baba, y eso dice mucho. Pero luego hay un par de razones que son también importantes. Yo estoy entre los 13 millones de consumidores de Martín Martín. El de la calle Embarcadero, voy a comprar el pan y unas magdalenas recubiertas de chocolate que son un auténtico vicio. O sea, es decir, sé lo que es entrar en una tienda de Martín Martín y que te sonrían el 95% de la plantilla. O sea, es decir, que es verdad, los datos de Martín Martín son espectaculares en esas más de 500 personas que trabajan en Martín Martín, en esas 85 más la de mañana, 86 tiendas. Son 9 ciudades, pero 8 comunidades autónomas, y la vocación, sin ningún género de dudas, de seguir creciendo. Pero he dicho tres, he dicho la de Antonio, he dicho la de que soy cliente, pero hay una tercera que es muy importante y que me gustaría también destacar y de la que hoy no se ha hablado, pero yo también puedo dar fe. Y es el ánimo de colaborar, el ánimo de ayudar. En estos tiempos en los que vivimos ha habido un momento especialmente complicado, fue el de la pandemia. Y yo recuerdo perfectamente, como alcalde de Zaragoza, os prometo que esto no es que quiera nombrar la palabra mascarilla en estos días, no. Pero Antonio dará fe de lo que voy a contar,
cuando había momentos muy duros y repartir las mascarillas era muy complicado, y el Ayuntamiento de Zaragoza queríamos repartir mascarillas entre los zaragozanos, hubo dos entidades que nos ayudaron a repartir mascarillas. Una fueron los voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza y otra fueron las tiendas de Martín Martín. Durante muchos días, los zaragozanos que entraban en las tiendas de Martín Martín recibían una mascarilla, casi siempre de chicas, sonrientes, aunque en ese momento tuvieran el cubrebocas en la cara. Y eso lo cuento como una de las anécdotas que podríamos contar de esa responsabilidad y de ese ánimo de colaboración que tiene Martín Martín, pero podría contar otras muchas. Yo en Martín Martín ellos han colaborado con nosotros desde recogidas de dinero para asociaciones de enfermedades raras hasta un proyecto que a mí me gusta especialmente y que es el Bosque de los Zaragozanos. Así que enhorabuena por los empleos, por los 40 años y por todo lo demás. Así que muchas gracias. Y, por supuesto, Entre Ríos, Servicios Generales, Roberto y Javier. En el caso de Roberto y Javier me pasa una cosa contraria. Es decir, ellos eran los que estaban aquí, pero yo miraba a su padre y a su madre, que se les caía la baba igual. Es decir, ha sido muy significativo. Muy significativo que con 500 trabajadores, que es un éxito increíble, facturen lo que facturen, pero es un éxito que con 46 trabajadores se facturen 16 millones de euros. Me parece muy importante el reconocimiento a lo que era la General Motors y lo que era Opel en su día, pero hay que decir que desde entonces hasta ahora Entre Ríos Servicios Generales ha tenido un crecimiento espectacular, sin ningún género de dudas, gracias al buen trabajo de esa familia. El buen trabajo que les ha hecho llegar a ser no solamente proveedores principales del sector de la automoción, desde Stellantis a día de hoy, a Volkswagen, a el grupo Mercedes, sino también a Siemens, o como Roberto me contaba hace un rato, estar trabajando en un proyecto pionero en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Todo eso les hace merecedores, pero yo hay una cuestión que quería señalar especialmente, y es la que tiene que ver con salir de tus fronteras. El dato que nos daban Roberto y Jorge de que están trabajando en proyectos en Francia y de que están trabajando en proyectos en Polonia. Es decir, si para cualquier empresa pequeña internacionalizarse, si para cualquier pequeña empresa salir a vender fuera es complicado, para una pequeña empresa lo es todavía mucho más, y eso creo que ejemplifica como nada el magnífico trabajo por el cual Entre Ríos Servicios Generales se merece ser premiado, como lo ha sido hoy, y obtener muchos más en el futuro. Pero quería acabar no solamente con el reconocimiento a lo que significaban las empresas premiadas, con el reconocimiento al sector de la empresa familiar en la comunidad autónoma, sino acordándome del último acto al que yo vine relacionado con la empresa familiar. Vine cuando era alcalde de Zaragoza y aunque haya visto a mi amigo Antonio de Ibercaja por aquí, os acordaréis que fue en el Banco Santander. Podía haber sido en Ibercaja, pero el último acto al que yo fui de la empresa familiar, recuerdo que fue en las oficinas del COSO del Banco Santander. Empezó el acto con una intervención del presidente de la comunidad autónoma. No era yo en aquel momento. Luego intervino también la consejera de Economía, que tampoco era Mar Vaquero, ¿no? Y recuerdo que me dejaron cerrar aquel acto como alcalde de Zaragoza. En aquel acto recuerdo contar una anécdota muy significativa con la que quería expresar dos ideas. Parafraseaba una historia, una fábula, una cita de Churchill en la que hablaba de que hay quien cree que las empresas son el lobo a batir, hay quien cree que las empresas son la vaca a la que hay que ordeñar y hay quienes creemos que las empresas son el caballo que tira del carro. Las empresas, evidentemente, son el caballo y el carro es la sociedad. Contaba esa anécdota en aquella reunión para decir, espero no volver a contárosla ya.
repetirla por segunda vez es suficiente. Y lo contaba fundamentalmente por dos razones. Lo contaba por una razón que tiene que ver con el valor que algunos les damos a la empresa, a quien arriesga, a quien invierte, a quien crea puestos de trabajo, a quien genera beneficio, y ese beneficio significa pagar impuestos, y esos impuestos significan los que podemos prestar servicios generales, servicios públicos a través de los impuestos. La forma en la que unos u otros vemos a las empresas nos define, y creo que es especialmente importante que durante estos 25 años, durante estos últimos 25 años, en el que el partido que yo represento, que representa la ideología que acabo de contar en esa fábula, ha gobernado 5 años, 4 años y 7 meses que llevamos nosotros, Mar. En los últimos 25 años, 4 años y 7 meses ha gobernado una ideología que cree que sois caballos. En los últimos 20 años ha gobernado una ideología que creíais que sois lobos o vacas a las que exprimir. Y es evidente que eso es lo que queremos cambiar. Yo recuerdo que ese acto acabó con una intervención mía en la que decía que Aragón era un infierno fiscal y que había que cambiarlo. Y que me extrañaba que durante todo ese acto no se hubiera hablado del infierno fiscal que era Aragón hasta que no había cerrado el alcalde de Zaragoza. Por eso hoy, en esta intervención, creo que lo que toca y lo que es de justicia es dos cosas. Una, recordar lo que hemos hecho, y dos, decir lo que vamos a hacer. Recordar lo que hemos hecho es importante en estos 7 meses, porque nada más llegar al Gobierno es verdad que hemos querido que ese infierno fiscal lo sea un poco menos. No todo lo menos que nos gustaría, pero un poco menos. Es verdad que hemos mejorado el impuesto de patrimonio, hemos mejorado el impuesto de sucesiones y hemos mejorado el impuesto de donaciones. Y hemos mejorado un impuesto fundamental, el de la renta. Hemos deflactado la renta para todos aquellos que ganan menos de 50.000 euros. Y lo hemos hecho porque en un periodo de inflación como el que estamos viviendo, los que más problemas tienen para llegar a fin de mes son las clases medias y las clases medias bajas. Por eso, la mayor bajada de impuestos que ha hecho este Gobierno durante estos 7 primeros meses ha sido a quien más lo necesita. Pero nosotros sabemos que entre las competencias que tiene una comunidad autónoma, entre las cosas que tenemos que cambiar para hacer lo que Jorge Blanchar nos pedía y que yo comparto absolutamente y que es lo esencial, es no bajar los impuestos, ser un territorio competitivo. Y para ser un territorio competitivo hay que bajar los impuestos. No podemos confundir los factores. Para ser un territorio competitivo, la consejera de Economía y la vicepresidenta del Gobierno sabe que tenemos que acometer distintas reformas. Desde reformas que tienen que ver con la administración y atasco de institutos como el INAGA, en las que hay miles y miles de expedientes que se acumulan, reformas que tienen que ver con la energía en una cuestión que puede y que está posicionando a nuestra comunidad autónoma de una forma especial, pero también en una reforma de la fiscalidad, que, por desgracia, lleva décadas pendientes en Aragón, que, por desgracia, nos ha hecho estar a la cabeza de la presión fiscal y que queremos conjugar en los próximos años, teniendo recursos necesarios para poder seguir prestando servicios públicos de calidad, pero también para hacer que Aragón sea una tierra competitiva desde el punto de vista fiscal y no haya gente que tenga que huir de Aragón a otras comunidades autónomas. Por eso, en los próximos meses, yo espero que antes de que nos vayamos de vacaciones, vamos a llevar a las Cortes de Aragón una ley de medidas fiscales centrada exclusivamente en la empresa familiar. Yo creo que un Gobierno tiene que tener prioridades claras. Y os quería contar lo que habíamos hecho y os cuento lo que vamos a hacer, porque esas son las prioridades de este Gobierno. Las prioridades de este Gobierno tienen que ver, primero, con los que más problemas tienen, con los más débiles, con los que tienen que pagar un IRPF también en Aragón extraordinariamente abusivo, sobre todo en tiempos como los que vivimos de inflación. Hemos mejorado impuestos que son realmente abusivos, pero entre esas prioridades sabemos que la siguiente está con la empresa familiar. No solamente vamos a poner una alfombra roja a todo el que quiera venir a invertir y, por tanto, a crear puestos de trabajo, sino que también vamos a tratar de cuidar mejor de lo que se ha hecho en los últimos años a las empresas familiares, que sois, sin ningún género de duda, el sector más importante de la economía en nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, estoy convencido
de que entre Jorge y la digna representación que hace de la Asociación de la Empresa Familiar y Daniel, por supuesto, y la vicepresidenta, vamos a trabajar duro durante estos próximos años. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a los premiados.